Vamos a continuar con el punto número 3 de cómo preparar un sermón expositivo. Hemos visto en los videos anteriores el punto número 1, selección del pasaje. Hemos visto también estudio del texto y ahora vamos a ver identificación del propósito. Del propósito del pasaje, del texto, vamos a ver qué significa esto. Identificación del propósito. Esto tiene que ver con descubrir la intención del autor al escribir el pasaje. Identificar los temas clave, mensajes o enseñanzas del texto. Continuamos. Primero, descubrir la intención del autor al escribir el pasaje. Esto significa que tenemos que investigar el contexto histórico y cultural para comprender las circunstancias en las que el autor escribió el pasaje. La pregunta, ¿qué motivó al autor a comunicar estas palabras, esas palabras en ese momento, en aquel tiempo? Examinar otras partes del libro o epístola para entender cómo el pasaje encaja en el mensaje general del autor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la meta o propósito más amplio del libro? Importante esto. Seguimos con el punto número 1, descubrir la intención del autor al escribir el pasaje. Ejemplo, si estás estudiando Juan 15, versos 1 al 8, donde Jesús habla de la vid y los pámpanos, investiga por qué Juan incluyó este discurso en su evangelio. Examina cómo se conecta con el tema general del libro, que es presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Así que aquí tenemos un ejemplo muy importante. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versos 1 al 8, donde Jesús habla de la vid y los pámpanos. Investigar por qué Juan incluyó este discurso en su evangelio, cómo se conecta con el tema general del libro, que es presentar a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Punto número 2. Tenemos aquí entonces punto número 1, que es descubrir la intención del autor al escribir el pasaje. 2. Identifica los temas clave, mensaje o enseñanzas del texto. Así que vamos a ir al punto número 2. Hemos visto el ejemplo del punto número 1 y ahora el punto número 2. Identifica los temas clave, mensajes o enseñanzas del texto. Analiza las palabras y conceptos recurrentes en el pasaje para identificar los temas centrales. Busca declaraciones explícitas del autor sobre lo que quiere comunicar. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuáles son los mensajes o enseñanzas clave que se destacan en el pasaje? Muy importante esto. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo. Esto sería la mejor parte porque es más práctico aprender dando ejemplos. Así que aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, 28. El apóstol Pablo comunica la idea de que Dios trabaja todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Así que aquí tenemos que identificar cómo esta enseñanza se relaciona con el tema general de la gracia y la salvación que Pablo explora en la carta a los romanos. Así que vimos en este video, en esta parte de cómo preparar un sermón expositivo, estamos en este punto 3, identificación del propósito. Hemos visto también en los videos anteriores que es importante que lo pueda ver y tomar nota. Punto número 1, selección del pasaje, estudio del texto y 3, identificación del propósito. Así que vimos aquí dos puntos importantes a la hora de identificar el propósito del pasaje que hemos elegido para preparar un sermón. Primero, descubrir la intención del autor al escribir el pasaje. 2, identificar los temas clave
mensajes o enseñanzas del texto. Vimos aquí el ejemplo que es importante, Juan 15 versos 1 al 8, y en el punto número 2 hemos visto el ejemplo de Romanos 8:28, identificar cómo esta enseñanza de Romanos 8:28 se relaciona con el tema general de la gracia y la salvación que Pablo explora en la carta a los romanos. Entonces, como comentario final, al comprender la importancia de este punto número 3, identificación del propósito, es necesario para comprender la intención del autor y los temas clave de un pasaje para poder formular con claridad el propósito del sermón expositivo, asegurándote de comunicar fielmente el mensaje que el autor bíblico pretendía transmitir. Así que este es el punto número 3, identificación del propósito. Saludos y bendiciones. No se pierda el punto número 4, estructura del pasaje. Saludos.